Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en día a través de las redes sociales. Hoy día tenemos el placer de inaugurar una exposición en la que hemos venido trabajando hace muchos años y que por diferentes circunstancias no hemos podido inaugurar, pero hoy estamos muy felices de inaugurar la muestra de quipus, que coincide con la reapertura del Mali tras haber estado cerrado por varios meses debido a la pandemia del COVID-19. La exposición de quipus es un trabajo de largo aliento, emprendido, dirigido, organizado por el Museo de Arte de Lima, que toma como base una colaboración que suscribimos hace unos años con la Fundación Temple Radicati, codirigida con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que custodia más de 30 quipus de diferentes periodos, desde el periodo Huari hasta el periodo colonial, que fue coleccionado por Carlo Radicati di Primeglio, un coleccionista italiano radicado en el Perú, esposo de Ela Dunbar Temple, historiadora, catedrática, y juntos yo creo que construyeron una de las principales acervos de quipus andinos, además de generar una serie de estudios relacionados a los mismos. Parte del acuerdo con esta institución era estudiar los quipus, investigarlos, conservarlos y presentarlos en una exposición que hoy día tenemos el agrado de presentar. Yo me encuentro fuera del Perú, pero en sala nos acompaña Julio Rucabado, curador asociado del Museo de Arte de Lima, quien va a acompañarlos por un recorrido por las diferentes secciones que conforman la exposición y los más de 65 quipus que hemos podido traer a ustedes al Museo de Arte de Lima. Aparte de los quipus de la colección Temple Radicati, estamos incorporando quipus de otras colecciones, museos y proyectos arqueológicos recientes. Tenemos quipus del Museo del Sitio de Pachacamac, del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se albergan quipus excavados contextualmente, como por ejemplo los quipus de Armatambo. Por primera vez se van a mostrar un lote de quipus del sitio arqueológico de Incahuasi, un sitio ubicado en el Valle de Cañete, relacionado a la conquista inca de la costa, y que realmente constituyen quipus que son una primicia para todos, ¿no? Tenemos algunos quipus del Museo Larco, tenemos quipus del Museo de Sitio de Puruchuco, tenemos una serie de historias muy interesantes y que pocos conocemos. De hecho, yo no conocía hasta que me puse a trabajar en este lindo proyecto de aquellas historias relacionadas de quipus que pudieron sobrevivir a la conquista española. Esta es una exposición que nos trae los quipus hasta hoy. Entonces tenemos quipus que van desde el periodo Huari hasta obras de arte contemporáneo, que fueron inspiradas por los quipus, precisamente de artistas como Jorge Eduardo Eyelson y Cecilia Vicuña. El proyecto ha comprendido además un trabajo bastante riguroso del estudio de los quipus en relación a, por ejemplo, fechados de carbono 14, de implementación de una serie de herramientas digitales que nos van a ayudar a entender mejor este universo tan complejo, porque yo creo que esta exposición, si bien nos resuelve muchas preguntas, deja muchas ventanas de interpretación a un tema que aún podemos decir que ha sido poco estudiado, ¿no? Yo creo que hay mucho por decir sobre los quipus, pero creo que esta exposición nos abre una pequeña ventana a acercarnos un poco más a este sistema de cuerdas anudadas que contribuyó, y lo decimos en la exposición, digamos, a que el imperio inca se pueda organizar y se pueda difundir de una manera más organizada, ¿no? Los quipus además constituyen hoy en día símbolos patrimoniales en algunas
en algunas provincias, en algunas comunidades del país, y esto nos trae una serie de herramientas para entenderlos, valorarlos y seguir estudiándolos. Yo los voy a acompañar en esta visita con Julio, quien la va a dirigir. Julio está en sala. Julio, ¿estás ahí? Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Dejo en tus manos esta visita para el público que nos acompaña hoy en día. La exposición se puede visitar desde hoy, 5 de noviembre, en las salas temporales del Mali. No se la pierdan. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, público que nos sigue por las redes sociales del Mali, amigos y amigas del Mali. Estamos en esta importante exhibición, como dijo Cecilia, acerca de los quipus y en el marco de la reapertura de nuestro museo. Y qué mejor empezar esta exhibición con este bello ejemplar de la colección Temple Radicati, ¿no? Es el típico objeto que conocemos con cuerdas anudadas, que usualmente, y esto lo aprendimos cuando éramos pequeños, nos remite al imperio de los incas, ¿no? Es una forma, y ya lo sabemos, de registro de información tanto contable como narrativa, como nos han contado las crónicas del siglo XVI y XVII. Pero algo que es interesante y que es uno de los objetivos de esta muestra es darle la oportunidad al público de que conozca realmente la historia completa de los quipus y saber que empezaron muy temprano en el siglo VI o VII de nuestra era y perduró hasta nuestros días, pasando obviamente por toda esta época de la colonia. Y este equipo que tenemos aquí, como una novedad, podemos fecharlo en el siglo XVII, gracias a un proyecto de fechados radiocarbónicos con equipos estratégicos que vamos a mostrar aquí en esta exhibición. Podemos ahora comprobar que los quipus, si bien es cierto, empezaron en época precolombina, subsistieron y tuvieron mucha importancia en diferentes regiones de los Andes durante la época colonial. Ahora, todos nosotros llegamos a esta exhibición con algunas preguntas en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué es un quipu? ¿No? ¿Podemos realmente leer los quipus? ¿Se cuentan narraciones o historias guardadas en estas cuerdas y nudos? Hemos logrado, los investigadores han logrado ya descifrar de alguna manera los quipus, y estos se siguen utilizando en la actualidad. Son muchas de las preguntas que nos guiaron para poder mostrar este conjunto de cuerdas anudadas del área andina. Aquí en esta primera sección vamos a poder ver, ustedes van a poder ver cuando vengan, el resumen de lo que es un poco la historia de las investigaciones sobre los quipus. Los conocemos desde el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, y están descritos por administradores como Polo Dondegardo, José de Acosta, Pedro Sarmiento de Gamboa, e incluso los cronistas que dejaron representaciones visuales del uso de los quipus, como las pinturas coloridas de Martín de Murúa, o las ya consagradas imágenes de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ya en el siglo XX, varios investigadores extranjeros y peruanos empezaron a dedicarse a entender el quipu a partir de descripciones mucho más sistemáticas y poder relacionarlo, algunos, con un sistema de escritura antigua y otros, de las matemáticas, se dieron cuenta que era una herramienta muy poderosa para poder llevar registro de contabilidad. También en esta sección inicial vamos a poder ver que hay tres grandes tradiciones de cuerdas anudadas que podemos reconocer. La primera, la originaria, es la que nos remite a la época del desarrollo de la cultura Wari y el imperio Wari, el primer imperio en los Andes. Son quipus bastante sencillos, pero no por ello menos complejos. Los quipus estuvieron hechos de algodón o de fibra de camélido, y en el caso de los quipus Wari, ¿no?, cuyos nudos van a tener solamente una forma, va a ser muy importante el uso del color. Varios estudios se han hecho justamente sobre los pocos quipus Wari que existen hasta la época, ¿no? Por ejemplo, este de aquí pertenece a la colección Temple Radicati, y el que tenemos acá fue descubierto hace unos años en el sitio Castillo de Guarmey, en la costa norte del Perú.
con lo cual nos habla de la necesidad de los Wari, al momento de expandir su imperio en crecimiento, de poder controlar todo lo que estaba sucediendo en las provincias. Y esto, en parte, aparentemente, lo estarían anotando en nudos. Luego, ya en la época del Imperio Inca, consolidada en la primera mitad del siglo XV, vamos a ver que los incas retoman el uso de las cuerdas anudadas, pero van a modificarlo. Los incas van a crear un sistema de ordenamiento decimal, el cual lo van a utilizar, por ejemplo, para generar una administración jerarquizada y también para poder llevar a la contabilidad todo aquello que se producía, almacenaba o se consumía en las diferentes regiones. Entonces, una naturaleza de carácter decimal y hace que cambie o se genera la necesidad de poder complejizar el sistema. Y por ello es que encontramos ahora tres tipos de nudos, ¿no? Nudos que nos remiten a numeraciones de 1 al 9 y nudos sencillos que permiten ubicar, ¿no?, si las cantidades anotadas se encontraban en grados de decenas, centenas, mil, millares o decenas de millares. Este tipo, como vamos a ver más adelante, ese tipo o tradición de quipus va a perdurar en el tiempo. Es el estilo inca, que prosigue en época colonial. Sin embargo, también durante mucho tiempo hemos tenido una tercera tradición, que es el uso de quipus de lana, ¿no?, donde vamos a encontrar también diferentes tipos de nudos, pero ya no la ubicación o el ordenamiento decimal que sí se veía en los quipus incas. Otro de los elementos importantes de este tipo de quipus va a ser el uso de cuerdas entorchadas, o cuerdas que han sido anudadas también con colores. Los especialistas refieren a que este tipo de quipus probablemente tenga un contenido de tipo narrativo, en donde las cuerdas con los nudos o incluso los colores estén cargados de significado. Pero para que nosotros vamos a entender mejor qué significaba o cómo funcionaron los quipus, es que vamos a encontrar aquí, síganme por favor, una estación que nos va a permitir ver todos los elementos que conformaban un quipu, ¿no? Obviamente hay una serie de atributos que hay que tomar en consideración, desde el tipo de material utilizado, sea algodón o lana de camello, desde las formas y tipos de cuerdas, una cuerda principal, la parte superior, y luego cuerdas pendientes o colgantes, de las cuales también vamos a ver que emergen otras cuerdas subsidiarias o secundarias. Y vamos a encontrar que en estas cuerdas están anotados, ¿no?, en los nudos una serie de información. Algo que también es importante resaltar es que la información no solamente estaba en los nudos, sino también en el color y en el espaciado que había entre las cuerdas mismas o los grupos de cuerdas, como se pueden observar en este quipu y en otros que vamos a mostrarles más adelante. Los quipus pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos que cargaban información de carácter numérico o estadístico, o aquellos, los menos estudiados, los menos comprendidos a la fecha, que son los que tenían un carácter o una información guardada de carácter narrativo o histórico. Es por ello que nosotros en esta segunda sección vamos a poder distinguir claramente y saber qué quipus eran utilizados con fines estadísticos, de recopilación de información numérica, y cuáles no, y por el contrario podrían tener una información de carácter narrativo. Los quipus de carácter numérico van a tener una distribución muy ordenada en los quipus incas de los nudos. Desde los nudos que están en la parte inferior de las cuerdas, usualmente van a ser los quipus que anotan las unidades, hasta aquellos nudos que se encuentran en órdenes superiores, ¿no?, como podemos ver, por ejemplo, ahí en la pared. Los nudos de un segundo nivel, en ese caso, están anotando o refieren a las decenas, y los del tercer nivel, en ese caso, refieren un conteo de centenas.
Tenemos estos quipus también que aún no se ha podido descifrar el contenido de los mismos, pero por la distribución de los nudos, que es bastante aleatoria, o podríamos decir hasta caótica, se ha pensado que es muy probable que ahí se estuviera conteniendo algún tipo de información como genealogías, narraciones, incluso poemas, que es lo que algunos de los cronistas de la colonia nos cuentan a través de sus relatos. Estos tipos que pertenecen a la colección del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional de Arqueología, provienen de un sitio muy especial llamado Corral Redondo. Corral Redondo es un sitio en donde los arqueólogos han podido encontrar lamentablemente saqueado, pero con mucha información que nos habla del periodo Wari, pero también del periodo Inca. Y además tienen una apariencia bastante diferente al resto de quipus que vamos a encontrar en esta muestra. Hemos preparado aquí en el Mali también una pequeña animación en donde vamos a poder ver cómo funcionaba el quipu, partiendo de los diferentes elementos que lo constituyen, los tipos de cuerda, el uso del color, el espaciado, y cómo se va con los diferentes tipos de nudos, como podemos ver aquí. Otra de las formas o atributos importantes que encontramos en los quipus es el uso del espacio entre cuerdas o grupos de cuerdas, así como el color, ¿no? Las cuerdas de colores pueden estar organizadas en bandas, ¿no? O en series. Por ejemplo, podríamos encontrar en algunos quipus que dentro de un grupo de cuerdas hay una secuencia de color: rojo, blanco, crema, negro, rojo, blanco, crema, negro. O podríamos encontrar también bandas de colores, es decir, que un conjunto de cuerdas juntas, todas del mismo color, la misma variedad cromática. Este tipo de elemento ha llevado a pensar de que hay mucho significado que está, digamos, ya anotado con el uso de este tipo de cuerdas. Sí, vale, Ceci. Solo agregar que a la didáctica visita que está haciendo Julio, que este trabajo es un resultado de una colaboración con los más destacados especialistas peruanos y extranjeros que vienen estudiando los quipus desde diferentes líneas de investigación. En el caso precisamente de los quipus narrativos, hemos contado la colaboración de John Clint Daniel, quien está estudiando de manera muy rigurosa cuál pudo ser la estructura que fungió de base para la composición de los quipus narrativos, ¿no? Entonces, no solo el color, sino el espacio entre las cuerdas podría estar dando información, la torsión del nudo y la forma en que las cuerdas se adhieren a la cuerda principal. Todos esos elementos nos estarían dando información que obviamente en otra estructura, que nosotros nos regimos en una estructura occidental, es más complejo de lograr entender y bueno, hay estudios en base a las crónicas también y en base a la forma en que algunas comunidades siguen utilizando los quipus, como la comunidad de Collata, donde Sabine Hyland ha venido estudiando ese tipo, digamos, de estructuras dentro de los quipus. Sí, sigamos por acá. Es la primera vez que mostramos en un museo estos hallazgos que provienen del sitio de Incahuasi. Fueron ya hallados hace aproximadamente 5 años, ¿no? Y es una de las novedades que tenemos para poder entender mejor cómo es que se utilizaron los quipus en época inca, ¿no? En este caso vemos dos ejemplares, donde en cada uno vamos a encontrar dos quipus, y lo que se puede determinar es que la relación que existe, además de esa proximidad, es porque lo que se está contando o se está registrando en los nudos tiene una doble entrada. Es decir, lo que se anudaba en un quipu también se anudaba en el otro, lo cual ha llevado a hacer una reflexión sobre el uso
de este tipo de quipus a manera de un registro de doble entrada o registro contable, algo que en nuestros días, ¿no?, nos es bastante cotidiano, ¿no? Cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, al banco, queremos saber cuánto ahorramos, cuánto estamos metiendo en nuestra cuenta o cuánto estamos sacando de la cuenta. Y lo podemos hacer ahora en un cajero automático, consultarlo a través de nuestro teléfono. Sin embargo, en la antigüedad, ese tipo de transacciones, ¿no?, de entrada o de salida se registraban, por ejemplo, en quipus como estos. Y ya Guamán Poma de Ayala nos daba una posible pista cuando representaba en algunas de sus imágenes a estos administradores provinciales que tenían en sus manos dos quipus. La segunda sección de la exposición, la primera ha estado dedicada a entender toda la información que nos brinda el quipu al observarlo formalmente. La segunda sección de la exposición está dedicada a algunos casos de estudio llamados archivos relacionados con los quipus en el Imperio Incaico. Entonces, incorporamos un mapa de distribución donde se han encontrado los principales grupos de quipus y tenemos 5 casos de estudio. Los quipus encontrados en Incahuasi, que ya se los hemos mencionado anteriormente, los quipus encontrados en Pachacamac, que constituye el principal acervo de quipus localmente, digamos, la principal colección de quipus anecdóticamente se encuentra fuera del Perú, es la colección del Museo Etnológico de Berlín. Tenemos el caso de los quipus de Puruchucu, los casos del hallazgo de la tumba del quipu Camayuc en Armatambo, y una pequeña sección dedicada a los quipus incas coloniales tempranos de la Laguna de los Cóndores en Chachapoyas. Entonces, si volteamos la cámara, podemos ver toda la sección que nos lleva a los quipus de la época inca. Aquí tenemos un quipu de la colección del Banco Central de Reserva del Perú, que ha sido asociado en el sentido del ordenamiento de las cuerdas en dos. Este quipu es un quipu múltiple, son 5 quipus unidos, 2 de los cuales están asociados con el sistema de Seques, que fue un sistema comprendido por 41 líneas imaginarias que salían del Templo del Solo, Coricancha, y pasaban por una serie de lugares importantes relacionados con el Imperio Incaico. Podían ser huacas, podían ser lugares especiales, centros administrativos, y fungió como un sistema administrativo dentro del Imperio Incaico. Si volteamos la cámara hacia el otro lado, podremos ver los casos de estudio de los que les he venido hablando, y al final de la sala tenemos una animación que nos habla del sistema administrativo decimal que fungió durante la época inca. Yo creo que sería interesante, tal vez, Julio, que nos cuentes un poco de la hipótesis que existe en torno a los quipus de Puruchuco, que estamos viendo justamente enfrente. Sí, claro. Estos quipus son solamente algunos de un hallazgo que se hizo hace ya varias décadas en el sitio de Puruchuco, que es uno de los principales centros administrativos de la costa central durante la época del Imperio Tahuantinsuyo. Lo interesante es que es probablemente a la fecha uno de los casos más complejos en los que se ha podido reconocer que la información de los quipus no solamente quedaba anudada en estas herramientas tecnológicas de registro, sino que aparentemente la información migraba de un quipu a otro, ¿no? Y gracias a los estudios de Carri-Bressin, ¿no?, hemos podido entender mucho mejor cómo es que funcionaba esto. Aparentemente los incas, cuando hacían sus pedidos, por ejemplo, trabajo, conscripción de trabajo, mano de obra, o recursos que se necesitan producir o almacenar, ¿no?, lo que hacían era enviar desde el Cusco su pedido, su demanda, y esta demanda iba viajando a través de los administradores desde el centro, que era el Cusco, hasta las provincias o localidades, siguiendo obviamente una suerte de pirámide, ¿no?, o una jerarquía
de mando y de supervisión. Una vez que llegaba hasta la localidad en donde tenía que realizarse una determinada tarea, esta obviamente se pedía, los administradores locales o tipucamayos eran los encargados de ver, de encontrar, en el caso, por ejemplo, de conscripción de trabajo, encontrar la mano de obra para poder cumplir el pedido que venía desde arriba. Y una vez que se cumplía, obviamente el cumplimiento también tenía que anotarse, ¿no? Y es justamente lo que se ha encontrado aquí. Es decir, 3 niveles jerárquicos en donde hay muchas coincidencias en las cantidades que han sido anotadas en varias de estas cuerdas. Por ejemplo, aquí lo que nos quiere indicar esto es que algunas, ¿no?, cantidades se pedían, que venían desde el Cusco, y luego la respuesta a esa demanda viajaba nuevamente hacia el Cusco. Y estos quipus que vemos aquí en el esquema son los que tenemos aquí, ¿no? Y en estos nudos se estaba guardando información aparentemente del tipo de trabajo o la cantidad de trabajadores que se estaban reuniendo alrededor del centro de Puruchuco y en esta porción de la costa central para poder cumplir con una serie de tareas. Algunos de estos quipus han sido hallados enrollados e incluso tienen la borla roja, que es la borla imperial inca. Eran quipus muy importantes. La información que aquí se guardaba era exclusiva para ser llevada hasta el Cusco mismo, en donde iba a ser leída por los administradores imperiales y luego se tomaban decisiones, obviamente, a partir de esas respuestas venidas desde provincias como Puruchuco. Otro de los casos interesantes que también tenemos como novedad aquí en esta exhibición son los quipus de Incahuasi. Algunos han considerado Incahuasi como una suerte de gran despensa, ¿no?, o el almacén que teníamos en la zona de la costa centro-sur para los incas, ¿no? Nos habla un poco de la historia de estas confrontaciones entre los incas y las poblaciones huarco, que eran las poblaciones locales. Pero lo que ha revelado, ¿no?, los estudios de Alejandro Chu en el sitio de Incahuasi es que este sitio, que era un centro administrativo, tenía colcas, tenía depósitos, y en ellos él ha encontrado restos de los productos que se estaban guardando. Y también muy cerca de estos depósitos ha encontrado, ¿no?, localizado estos quipus, que estaban cubiertos muchas veces con ese mismo tipo de recursos. Por ejemplo, este quipu estuvo cubierto con ajíes. Este quipu, el siguiente, estuvo cubierto con frijoles negros. Y el tercero en la línea estuvo cubierto con maníes. Es decir, hipotéticamente estamos pensando, Alejandro Chu y los investigadores piensan, que los nudos, o muchos de los nudos que aquí tenemos en estos quipus, estarían ligados con la contabilidad de almacenamiento, consumo, ¿no?, de estos productos en Incahuasi. También tenemos que el sitio de Incahuasi aparentemente tuvo una reocupación en época colonial, y estos quipus pertenecen a esa época. Y como podemos ver, el sistema no cambió mucho, es decir, siguió utilizándose el sistema de cuerdas y nudos tal cual se conocía desde época inca. Algo que también es muy interesante encontrar en el registro Incahuasi son cuerdas que no han sido todavía ancladas o atadas a las cuerdas principales, es decir, todavía no se hacía un quipu, pero era la materia prima para llegar a hacerlo. Incluso palitos, ¿no?, y algunas cuerdas que nos indican, ¿no?, y están agrupadas por colores, lo cual indica es que había toda una planificación, es decir, el quipu Camayo y sus asistentes probablemente tenían ya planificado, ¿no?, la elaboración de estos quipus. Luego tenemos el archivo importantísimo encontrado en Pachacama. Como dijo Cecilia, es probablemente el lugar con más quipus encontrados hasta la fecha, de los cuales destaca un hallazgo hecho en los años 60 por Alberto Bueno, ¿no?, que es una suerte de, algunos piensan una ofrenda, ¿no?, en donde se encontró en un hueco como escondido, muy cerca de la casa del curaca Tauruchumpi, ¿no?, el administrador inca de la época, al momento que Hernando Pizarro entra en el santuario, se encontró una bolsa, ¿no?, de piel de venado. Y al interior de la bolsa
un buen número de quipus acompañado de válvulas espóndilos. La presencia del espóndilo, que es una concha roja con espinas, ¿no?, originaria de la zona norteña, de la zona de Guayas. Siempre en los Andes ese tipo de conchas ha sido como una suerte de elemento marcador o distintivo de las principales ofrendas en los Andes. Y es razón por la cual algunos han pensado que aquí tendríamos una ofrenda de quipus, algo que es único realmente. La otra posibilidad es que verdaderamente al momento en que estaban entrando las huestes de Pizarro, quizás el administrador, ¿no?, y sus asistentes, en un intento por guardar la información muy importante para el Estado, hayan terminado escondiendo estos quipus. En la colección de Pachacamac también se ha encontrado lo que pareciera ser una suerte de barra de madera, de las cuales se conocen algunos ejemplos en el Museo Etnológico de Berlín, los cuales estaban atados a los quipus, es decir, eran una suerte de herramientas que permitían una mejor manipulación del quipu. Y es por ello que vamos a encontrar en esta barra varias líneas con horadaciones que van de lado a lado, lo cual podría haber permitido justamente el anclaje de la cuerda principal en este objeto. Otro de los sitios importantes en la costa central es Armatambo. En Armatambo encontramos, hace varios años se excavó una tumba de quien pareciera ser un tipo Tamayo, ¿no? Era una tumba, digamos, con entierros múltiples, no se sabe exactamente a quién correspondía este equipo que fue enterrado junto con los cuerpos, pero es interesante encontrar que como parte de los objetos al interior de esta tumba, vamos a hallar uncus, que son estas túnicas cortas, ¿no?, en este caso de formato pequeño o miniatura, y otros objetos que nos hablan un poco del prestigio o el estatus que debió haber tenido el individuo más importante en este entierro. Hay penachos, tenemos anillos, diferentes objetos de concha, de huesos, estas pinzas metálicas que usualmente se amarraban junto a las bolsas o chuspas, que era donde se guardaban amuletos o también hojas de coca. Ya lo que es interesante encontrar en el registro de esta tumba son 3 cuentas vidriadas, lo cual nos habla de un contacto indirecto o directo con, ¿no?, los españoles. Es un momento probablemente en el cual ya se estaban distribuyendo las cuentas en los Andes. Algunos piensan que esto podría haber incluso sucedido antes de del arribo de Francisco Pizarro en 1532. O la otra posibilidad es que este contexto, o este entierro de un Quipu Tamayo, pertenezca a los primeros años, ¿no?, de la conquista, cuando todavía, y eso ya lo sabemos, se seguían utilizando quipus, y por supuesto, las poblaciones indígenas todavía mantenían su cultura viva, ¿no? Es decir, la cultura en donde se puede ver justamente estos objetos. Yo creo que podemos pasar a la sección colonial. Sí. Para cerrar la sección precolombina, que quisiera notar, tenemos una réplica a escala de lo que parece ser una suerte de yupana, que fue encontrada en el piso de un sitio conocido como Huacones, en la zona de Cañete, en donde también se han encontrado varios depósitos y quipus de la época inca. Interesante es ver que las representaciones de cuadrículas con pequeñas horadaciones poco profundas, ¿no?, en este sitio de Huacones se asemeja mucho a lo que Felipe Guamán Ayala representaba como el contador y tesorero del Tahuantinsuyo, ¿no?, el Quipu Tamayo, las famosas yupanas, que sería el instrumento que servía para hacer los cálculos matemáticos, desde sumas, restas, hasta multiplicaciones e incluso divisiones. Y luego, todas estas cantidades que se calculaban terminaban siendo anotadas y registradas
en los quipus. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, durante la época colonial siguió el uso de los quipus. Hasta fines del siglo XVI, los quipus seguían utilizándose en todos los ámbitos, especialmente en los juicios o en las disputas por territorios, recursos o diferentes alegatos que llegaban hasta la justicia española. Y es en este contexto en donde los quipus comienzan a generar una serie de problemas para el gobierno español, porque básicamente existían a veces contradicciones entre lo que los indígenas anotaban bajo su sistema milenario de quipus y lo que las autoridades españolas terminaban anotando en los documentos escritos. Y es en ese momento, ¿no?, que ocurre el conocido Tercer Concilio Limense, y lo que hace es proscribir los quipus, ¿no? Se consideran como instrumentos heréticos o diabólicos, ¿no? Se les hace una carga negativa y se prohíbe el uso a nivel generalizado. Sin embargo, sabemos por las diferentes fuentes que los quipus siguieron utilizándose, pero ya en un contexto mucho más local, ¿no?, vinculado con comunidades andinas, y también fueron utilizados por la iglesia. La iglesia se interesó en este tipo de herramienta de registro, ya que necesitaba constantemente poder registrar la atención de sus fieles, de sus parroquias, ¿no? La atención, por ejemplo, a las misas de domingo, o la colaboración o los tributos que daban los fieles a la iglesia, tenía que llevarse de manera ordenada. Y es en ese contexto que algunos tipos sobrevivieron. Sección, el caso de los quipus de la comunidad de Quío, en la zona de Caica, las partes altas del departamento del Cusco, en donde un diario personal de un hombre llamado Gaspar Ortiz de Ceballos relata cómo en esa comunidad, a mitad del siglo XIX, se seguían utilizando los quipus para poder anotar los nacimientos y las muertes de los comuneros. Y básicamente ese diario nos da la clave para entender el uso del color, para poder, ¿no?, distinguir diferentes grupos al interior de la comunidad de Quito. Otro caso interesantísimo es el de la tabla tipo de San Francisco de Mangas, esta comunidad que queda en las zonas altas, en la Sierra de Lima, límites ya con Ancash, ¿no? Y vamos a encontrar que en el siglo XIX la comunidad de Mangas reutiliza una tabla y un sistema mixto. Es decir, durante la época de la colonia, la orden de los mercedarios utilizaban una suerte de padrones o listas en donde llevaban la cuenta de sus feligreses y las actividades que realizaban periódicamente. Sin embargo, esta tabla padrón incluye además más de 200 orificios o huecos por donde se han pasado una serie de cuerdas de colores anudadas, lo cual nos permite ver que subsistió incluso en el siglo XIX el uso de cuerdas anudadas de colores, que están ligadas con los diferentes nombres que en ese entonces eran los comuneros y habitantes del pueblo de Texas. Algo que es interesante para nosotros es poder reconocer este tipo de elemento, la tabla tipo, en una publicación de fines del siglo XVIII, es decir, unas cuantas décadas antes de que empezara a utilizarse esa tabla tipo. Y es una de las famosas, digamos, es un conjunto de acuarelas que pertenece a la obra de Baltasar Jaime Martínez de Compañón, que fuese obispo de la diócesis de Trujillo. Y en esta acuarela específica se representa justamente una reunión de viudas, ¿no?, y autoridades eclesiásticas de alguna comunidad altoandina que no conocemos, no ha quedado evidencia de ello, pero en la mano de uno de los personajes que lleva capa en la espalda, lleva una tabla que tiene inscripciones a manera de lista de nombres y huequitos
que parecen o se asemejan mucho al que vemos aquí en la tabla de Mangas. Otros casos que ya corresponden a la época republicana son el quipu de Rapaz y los quipus de Tupicocha, que son quipus que actualmente son considerados por estas comunidades que las atesoran como si fueran verdaderos símbolos de su patrimonio local. Es por esa razón que estos quipus no pueden traerse a un museo, sino que están resguardados por la comunidad. Nosotros respetamos esa decisión, pero hemos querido mostrar, poder acercarnos a través del video, ¿no?, a entender mejor cómo es que en el siglo XIX y aún en el siglo XX se sigue utilizando el sistema de quipus, ya no con la misma función que cumplían en época inca o colonial temprana. Ha cambiado, se ha adaptado a las nuevas demandas de la sociedad, pero está vinculado todavía con los ritos de autoridad y de cambio de autoridad que se hacen año a año, en donde algunas veces se sigue registrando, se siguen anotando, ¿no?, o haciendo nudos en estos tipos para poder dejar registro de lo que se ha trabajado durante el año y poder pasar esa información, ¿no?, a las nuevas autoridades el siguiente año. Dentro de la colección de Carlos Radicati y Pineglio hay 6 tipos muy importantes. Él coleccionó tipos de diferentes partes del Perú, pero hubo un archivo que le llamó mucho la atención e hizo un estudio profundo de los mismos, con lo cual se graduó con una tesis en letras en la Universidad Católica. Son 6 tipos que pertenecen aparentemente a la zona del Santo, el Valle del Santo. En los últimos años se ha podido hacer una relación entre la información anudada o representada en estos 6 tipos y aquella que ha sido documentada en lo que es una suerte de padrón de indios de la zona de Conchucos, también en el Valle del Santa, la parte alta, en Antos, ¿no? Es un documento que data de 1670 y describe cómo en esa época, y probablemente décadas antes, la comunidad de Conchucos estaba dividida en parcialidades, a la usanza, ¿no?, de las comunidades andinas. Es decir, habían algunos ayllus, ¿no?, que pertenecían a las comunidades Hanan y a otros ayllus que pertenecían a la comunidad Uri. Esta división por ayllus aparentemente se ve reflejada en estos 6 tipos. Hemos encontrado que en el documento histórico se menciona a 133 pobladores o comuneros repartidos en estos 6 ayllus. Curiosamente, encontramos que esos 133 individuos estarían representados en cerca de 133 grupos de cuerdas, distinguidos por sus colores y su ubicación en estos tipos. De manera resumida, y es algo que ustedes van a poder ver cuando vengan, 3 de los tipos, en la parte superior, estarían vinculados con una parcialidad, y los otros 3 tipos con otra parcialidad. Luego, al interior de cada uno de estos tipos, vamos a poder reconocer esos grupos, ¿no?, de 6 cuerdas. Cada 6 cuerdas se representaba a un comunero. Y de esas 6 cuerdas, siempre la primera cuerda indicaba el origen del comunero. Es decir, en el quipu se estaba anotando la información muy importante si es que esa persona pertenecía a una comunidad Hanan o a una comunidad Urim. Y la forma de poderlo representar era la forma como esa cuerda se anclaba. Pues, es decir, se ataba de alguna forma a la cuerda principal. Entonces, hay 2 formas de atar las cuerdas. Algunas cuerdas se ataban en ese estilo que se conoce como el anclaje recto.
recto, y estas otras con otro tipo de anclaje, el anclaje versus. Sí, Cecilia, cuéntanos. No, finalmente, para concluir con la visita, tenemos una sección justamente al costado de estos 6 quipus, que son muy importantes, dedicado a los aportes de Carlo Radicati, donde incluimos algunas referencias a sus colecciones y justamente presentamos la tesis donde él dedica el estudio a los quipos del Santa. Tenemos la tesis original que presentamos ahí. Antes de pasar a la última sección de la exposición, que está dedicada a las formas de inspiración que los quipus han tenido en el arte moderno y contemporáneo. Si podemos voltear la cámara. eh, Tenemos algunas imágenes de inicios del siglo XX, algunas referencias de quipus, de artistas visuales como Elena de Iscue o Apurímac, y finalmente una sección dedicada al arte contemporáneo con este nudo, quipu, una obra emblemática del Mali de Jorge Eduardo Eyelson, y una gentil colaboración con la artista chilena Cecilia Vicuña, quien nos ha cedido en préstamo una serie de videos performances realizados en la década del 90 en relación a la importancia de los quipus. Esto ha sido la exposición, esperamos que puedan visitarnos pronto. Tenemos que agradecer a los auspiciadores y a las instituciones que han hecho posible esta exposición, principalmente a la Fundación BBVA, a Lipna, a Telefónica, a Everis Chas, a Lipna, y una serie de investigadores que han trabajado con nosotros de la mano. Y bueno, al equipo del Mali, que ha hecho un esfuerzo sin precedentes para llevar y montar esta exposición en tiempos complejos. Zaira, no sé si me queda alguna institución por agradecer. Bueno, al Ministerio de Cultura, a los proyectos arqueológicos que han trabajado con nosotros durante estos años. Esperamos que esta exposición sea de su agrado. Los esperamos a venir al Mali a partir de hoy mismo. Julio, ¿quieres decir algo más? Bueno, amigos, esto ha sido solamente un previo muy corto, muy pequeño. Van a poder encontrar una serie de detalles en esta exhibición muy importantes. Van a poder repensar lo que fueron verdaderamente los tipos en su dimensión real. Y los invitamos, los esperamos aquí en el Mali los días martes, jueves y sábado, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego en un segundo turno desde las 3 hasta las 5. Vengan, por favor, inscríbanse y compren por Join Us. Los invitamos con toda la familia y amigos, vengan a disfrutar esta reapertura en mayo con Quipus. Gracias. Solo para cerrar, decirles que en el marco de la exposición hemos organizado un programa público bastante nutrido que va a tener cada semana o 2 semanas diferentes activaciones, conferencias, conversaciones con investigadores que vienen estudiando los quipus o temas relacionados a registro, a contabilidad en el periodo antiguo, en el periodo prehispánico, y los estaremos proyectando a través de Facebook, de Instagram, y también conferencias más largas a través de algunos links que ya les haremos llegar. Esperamos que a inicios del próximo año podamos convertir esos talleres y esas conferencias y podemos compartirlas de manera presencial. Muchas gracias.